Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy una tarde más aquí en el programa El Club de Lectores del Post Antillano, Pasillo del Sur Editores, y ahora asociados con Radio Raíces del Pepino. Para mí es un honor tener aquí a alguien que está pichando para sustituirme en casi todo, porque lo hemos oído, es el nuevo galán, la nueva estrella. Ni Renzo el Gitano tuvo tanto miedo cuando llegó, por decir algo. ¿Quién llegó? Pues el otro actor, no, pero aquí tenemos a nuestro querido amigo Pablo L. Crespo Valga, historiador. Eso tiene un nombre que se llama periodismo, videodiagramador. Es una cuestión bien extraña de las cosas que él hace por las redes sociales, pero más que nada es autor, y hoy estamos aquí con el trabajo La Inquisición Española y las supersticiones en el Caribe hispano hasta 1662. Ahora le voy a dar un crédito que él no lo había imaginado. Él es algo así como el Ridley Scott de la literatura, y dentro de esa conversación él sabe de lo que estoy hablando, porque Ridley Scott es un genio del cine y hizo una peliculita, ha hecho demasiadas grandes películas, pero hizo una peliculita llamada Blade Runner, que entre 1982 y el 1992, 10 años después, tenía 4 versiones. Las 2 primeras, del 80 al 82, que no llegaron muy lejos. Después la que se presentó en los cines, que es la del 82, y después hizo el Director Scott del 2000, de 1992. Pero llegó el 2000 y hizo un remix. Y después llegó el 2007 y hizo un Last Edition. Tenía 6 versiones de la película, de la misma película. Pues este libro tiene 4 versiones bajo el mismo título. Esta es la última versión porque el subtítulo es donde él modifica y le da un énfasis distinto. Y eso uno se da cuenta con lo que es la mente de un creador, porque no hay que sacar nuevos libros, es simplemente repensar el libro y seguir repensando. Es una técnica o destreza que otra gente ha implorado, pero que en Puerto Rico yo se la acredito aquí al compañero Pablo Crespo Valga, Pablo Luis Crespo Valga, y quiero decirte que te están mirando, como dices, siento una voz que me dice, agúchate, pues te están mirando hoy, te están escuchando. Con esas palabrotas, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, saludos, Daniel. Y él se sabe sentar, es de la poca gente que se sabe sentar frente a las cámaras. Yo no, yo me organizo distinto, pero él se sabe sentar el Guido. Adelante. Bueno, nuevamente saludos, Daniel. Gracias por la invitación, gracias a la gente linda aquí de Norberto González, que estamos aquí en el Río Piedra. Y no, gracias por la oportunidad. Como tú bien mencionaste, yo sirvo de productor de varios programas que se transmiten a través del Instituto de Cultura, y como bien dijiste en otra ocasión, pues casi nunca estoy frente a la cámara, y yo creo que contigo en las últimas 2 semanas he estado 3 veces y haciéndolo bien. Así que a la gente del ICP, del Instituto de Cultura Puertorriqueño, nuestro saludo. Estuvimos con ustedes ayer en otro quehacer, y dentro de eso a la alta gerencia, ustedes tienen un talento, no me dejen que el Post Antillano se lo robe, ustedes ya lo tienen, es el precursor, entre otras cosas, de contenido educativo durante la pandemia. Hay que celebrar el trabajo, sin entrar todavía en el libro, del trabajo que empezó a iniciar o que inició el compañero Pablo durante la pandemia con los llamados coloqueos. Y los coloqueos fue una idea extraordinaria que él se inventó y que los compañeros del ICP le dieron espacio para hablar con personas que habían hecho alguna obra literaria u otra y exponerlo a una audiencia que tú me dirás, pero yo sé que era por los miles alto, y yo tengo el honor de haber estado, creo que fue en la segunda edición o la segunda generación de los coloqueos post pandemia, post 16 o 15 de marzo del 2020, días muy difíciles para todas y todos nosotros en el planeta Tierra. Pero Pablo se inventó esto y nos ponía, y estaba uno que fue extraordinario. Así que yo empecé con uno que fue un trabajo que me pareció muy interesante en su momento, que en los primeros 3 o 4 meses de la pandemia, uno de los pueblos con la menor incidencia de COVID era el pueblo de Loíza, que tiene la incidencia más alta de africanía puertorriqueña o afrodescendencia puertorriqueña, y yo lo traigo por el legado de lo que fue la pandemia del cólera en el 1856, que la gente negra fueron los que más murieron en Puerto Rico, así que la gente aprendió a cuidarse,
hay algo de eso. Pero sin entrar a eso, pues, y todo lo que tú estás haciendo ahora, tiene un nombre, Adrián Producción, consígueme el nombre de las personas que documentan por video, plataformas audiovisuales que se llaman videógrafos, son los que se llaman, si mal no me acuerdo. Ese es el rol del compañero Pablo, que a su vez y muy dignamente es un maestro de escuela en Puerto Rico, con un endoso secundado para trabajar en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y hacer una obra monumental. Con toda esa explicación, en la producción en San Juan, Adrián Ciaca Pérez; en la producción en San Sebastián, Robertito Rivera; en la producción general de este evento, Alejandra Ortiz Arraiza; y el maracachimbo mayor, Ramón Edwin Colón Prat, desde San Sebastián. Hola, Ramón Edwin, no hay baches hoy, estamos nice and easy como aquel anuncio. Y dentro de esa conversación vamos a hablar ahora con el compañero Pablo, a quien nos vinculan muchos nexos intelectuales y de esa forma fraternales, pero que más allá de este trabajo, él se inserta con otros compañeros y compañeras, particularmente el compañero Félix Cruz Jusino, la compañera Aida Mendoza Rivera, y con otro grupo de personas que están asociadas con la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Dentro de esa conversación, entonces, ya me dijiste que te sientes bien, y ahora yo voy a hacer una pregunta bien tonta, pero esta es tremenda pregunta. ¿Por qué uno en el siglo XXI quiere hablar de la Inquisición? Bueno, porque aparte... Gente, él nos va a dar una explicación ahora científico laica, no sacra, de la Inquisición. No, adelante. laica, esa es la palabra. Bueno, la Inquisición es una de esas instituciones que han trascendido tiempo y espacio y que todavía hoy estamos hablando de ella, aunque la mayoría de las personas, incluyéndome, ¿verdad? Porque aunque yo sea estudioso de la Inquisición, cada día que pasa sigo aprendiendo nuevas cosas, nuevos proyectos que ellos realizaron, nuevas políticas que realizaron. Eso es parte del conocimiento generalizado. Ahorita mencionaste, y no quisiera pasar sin contestar algo, reaccionar a algo que indicaste. Sí, esta es la cuarta edición de este libro. La primera edición fue en el 2011, si no me equivoco, y ya pasamos los 10 años. Y esta cuarta edición salió a finales del 2021, o sea que cumplió los 10 años desde la primera edición. Cambios en ella, sí, hay varios cambios. Se le ha modificado el lenguaje para que sea más accesible, ¿verdad? Porque originalmente esto fue una tesis de maestría en historia y tenía unos elementos académicos que he tratado de irlo suavizando para que el lector pueda disfrutar mucho más de esta obra. La imagen que se tiene de la Inquisición, pues es una que no necesariamente es la que usted va a encontrar cuando lea el libro, y no es que yo ni esté a favor ni en contra de ella. Acuérdese, yo lo que hago es un estudio histórico sobre qué fue la Inquisición en un periodo de tiempo, y trato de especificarme en el siglo XVII en el Caribe, que es la época de estudio que realizo. Y más que eso, en los casos de brujería y hechicería, que aunque quizás sea un tema no muy común, es un tema que a mucha gente le llama la atención. Esto, ya tú sabes que estando aquí todos los sábados, o casi todos, porque el sábado pasado el que dirigió el programa fue el querido amigo Wilkin Román Samot, a quien vi de camino para acá y le dije, vente, y él me dijo, no, voy por otro lado. Iba para la marcha hoy de la Marea Verde. Gente estaba convocada para allá en el Viejo San Juan, y todos los que creemos en un mundo más igualitario le demos el apoyo al feminismo latinoamericano y puertorriqueño que inicia esa gesta hoy. Todos los 28 de mayo se celebra a nivel continental. Pero normalmente estando aquí los sábados uno va escuchando tantos trabajos interesantes. Yo la tengo bien clara. Los libros que más pegan en este país son los de historia. Y con Pablo Luis Crespo Vargas, esto se va a meter, oye, de Frederick, se va a meter en 5,000 views esta noche. Yo lo sé porque él empieza a mover este trabajo y entran todos los amigos y amigas de la microhistoria puertorriqueña a documentar esta conversación. Pero dicho eso, cuando yo empecé a leer el libro, el cual tengo unos días con él, pero me pareció interesante y lo relaciono con el trabajo inmediatamente de la compañera Clara Román Odio del espiritismo puertorriqueño,
porque lo que es curioso, la Inquisición era una medida corporativa de la Iglesia Católica en el siglo XVI que decía que usted tiene que ser cristiano a lo católico. Y nunca se olviden que una de las primeras bulas papales en el siglo XVII, ahorita vamos a hablar de metodología, Aida, aprovechate el cinturón, que voy a hablar de metodología histórica ahorita, Aida Rivera, pero en el siglo XV lo que se hace es consolidar en algún tipo de proyecto mercantilista que Colón venga en nombre de los reyes que presidían o que dirigían Castilla, de Aragón. Y dentro de esa conversación no hay un sentido de que hay España, lo que hay es la gente de Castilla, etcétera. Y esa gente envían a un delegado aquí, que esto es un debate más complicado, si era católico o era judío sefardita, camuflajeado como católico, y este italiano de segunda generación española, entonces viene para acá, y hay una bula papal de 1501, 502, 503 que prohíbe la tradición islámica en este continente, a los negros de África en este continente y a los judíos. Por lo tanto, en ese tribunal de Inquisición que se administraba desde Cartagena de India, según él nos explica en el libro, que operaba como una primera franquicia regional, se dice cómo tienen que comportarse los católicos en cada nuevo territorio que los españoles iban conquistando por la fuerza y dominando por la fuerza y por la ideología, por decir algo, de lo que es la hegemonía como un principio colonial de dominación, porque éramos mejores, éramos más lindos, éramos blancos, éramos católicos, conocíamos la pólvora, etcétera. Y en ese me inserto en tu trabajo y pensé en el libro de Clara Román, Odio, sobre el espiritismo, porque una de las causales de intervención a principios del siglo XVI, que es el 1508, 1509, cuando empieza a sesionar en Puerto Rico uno de los primeros tribunales de Inquisición, era buscando que los católicos no tuvieran las apariciones que no estaban en la Biblia emergente, porque esas apariciones sí son buenas, pero son las externas, las que uno de ustedes no podía tener, y vincularlo con escuchar voces. Siento una voz que me dice, agúzate. Esa es buena porque ese es el cristianismo puro. Pero si usted escucha voces y tiene a los ancestros hablándole y usted viene a la africanidad profunda, esa estaba prohibida. Así que esta parte, las razones del tribunal de los tribunales de la Inquisición y de un tribunal de Inquisición o de un inspector o investigador de la Inquisición viniendo a Puerto Rico, es para ver a los que se comportaban fuera del credo de la iglesia judeocristiana, secta católica, porque hay muchos judíos cristianismo, pero la católica es la hegemónica. Y yo creo que esas conversaciones hay que empezarlas a hablar. Pienso en el libro del compañero Alberto Medina Carrero, que no sé si lo has visto, que es un libro extraordinario de 400 páginas, que él coge la Biblia y la desmonta. Pero tú no haces eso, tú no te comentas un periodo particular del siglo XVI al siglo XVII, donde en Puerto Rico había que aprender a ser bien católico, y el que no entienda eso no va a entender por qué la única iglesia que nosotros veneramos aquí es la católica, porque se fundó en el terrorismo ideológico de esa iglesia. Ay, perdóname Ramón Eddy, me estoy excediendo en mi rol de entrevistador. Déjame, para aclarar dos puntitos allí. No solamente era la iglesia, era el Estado, que eso es un debate muy actualizado. Ese debate lo vemos en Puerto Rico hoy, cómo las creencias religiosas se mezclan con las creencias que el Estado o la política pública del Estado para beneficiar unos intereses, la élite, que usualmente esos beneficios vienen, como mencionaste ahorita, dijiste la palabra mercantilismo, pero hoy día pues con el capitalismo esos intereses se benefician en contra de unas minorías que tratan de tener su vida y que ni el Estado ni la Iglesia lo permiten. Y ese era lo peligroso de la institución de la Inquisición, y ese fue el uso. La monarquía de Castilla y Aragón utilizaron la Inquisición como un brazo político y religioso para tener control de la sociedad como tal. Y eso lo vamos a ver no solamente en España,
en lo que hoy día conocemos como España, porque ese es otro debate que trae el libro. Ah, tú ves, dame 5 porque me di cuenta esa la soltá, pero de eso ya voy a los historiadores que nos están siguiendo. El muchacho es provocador, porque hace un planteamiento que yo dije, espérate, eso no es así, pero ya veo que tú estabas consciente. Sí, pero también se la doy a los otros, ¿verdad? No pienses que yo presento mi idea y digo que esa es la verdad absoluta. De hecho, yo no creo en verdades absolutas. Y por eso es que ese debate de cuándo surge España, vemos historiadores que hablan de España desde los tiempos de los visigodos, pero también vemos historiadores que hablan de España desde cuando la Casa Real de los Borbones llega a España en 1703, 1701, por ahí aproximadamente. O sea que estamos hablando de 800 años en un debate donde tú dices cuándo surge España, en un periodo de 800 años. Claro, gente, estamos aquí en el programa Club de Lectores. Uy, Adrián me dice que llevamos por cuarta edición, episodio 17. Espérate, déjame corregir. Esta no es la cuarta edición ya. Esta es la séptima edición. Séptima. Y entonces estamos en la octava edición, la séptima edición en el programa. Hay un montón, 18. Así que esto es un montón de programas. Nos tienen aquí como en la esclavitud, haciendo programas todos los sábados y pasándolo bien. Bueno, esa es la diferencia que nos gusta. Yo sé que llegará el día de mi suerte, la esperanza de mi muerte. Yo sé que el día pronto llegará. Bien, así que le decimos a toda la gente que nos está escuchando, y estoy viendo, es que este muchacho se las trae. Ya esto está explotado, hay un montón de gente comentando. Iris Miranda, te queremos. Ana Mayri Rivera, saludo. Así que estamos viendo a la gente que nos está siguiendo ahora mismo, pero queremos decirle que le damos las gracias a nuestros anunciantes, a la Villa Pesquera de la barriada del Río Herrera en Loíza, que presenta a su público un menú variado de su restaurante que incluye marisco fresco, y en la pescadería conjunta, y durante viernes, sábado y domingo actividades culturales que varían entre las clases de bomba, toque de tambores, tardes de bohemia y diversidad de artesanos. Eso está en el Río Boca Herrera en Loíza. Favor de pasar por allá, que Eddie y su familia lo atienden, Eddie Rivera y su familia lo atienden. También le damos las gracias al libro de Cherezade de Proya y otras muertes pasajeras, cuento y microcuento del autor Valdelberto Núñez, que se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería El Candil, librería Mágica de Poets Passage y en la librería El Laberinto. A Alberto Chévere nos vimos el viernes pasado en la actividad de Laro Rodríguez y sus amigos, que fue una actividad tremenda que se hizo allí en el Poets Passage, y que estuvo 3 noches sesionando como la Inquisición, jueves en Cagua, viernes en el Río San Juan y sábado en San Germán, como un tribunal de Inquisición, claro. Y también el libro Ramalazo de nuestro queridísimo amigo y curador de la sección Zona Ambiente del Pozo Antillano, Egidio Colón Archilla, que se encuentra disponible en Amazon, librería Mágica, librería Norberto González, librería El Laberinto, Claritienda, Casa Norberto y Libro 787, y en tazas y portadas. Y finalmente también de nuestro querido Egidio, el libro Musaraña, que se encuentra disponible en Amazon, librería Mágica, librería Norberto González, librería Laberinto, Claritienda, Casa Norberto, libro 787 y en taza y portada. Y finalmente se encuentra de paso en Puerto Rico, lo vamos a traer, ese también compite contigo porque me puede sustituir, es más, lo pongo a los dos a hacer el programa. El querido amigo Francisco Cabanilla, boricua de Guaynabo, pero dando clases en Ohio, y su libro Ensayos Silenistas, publicado en 2016 por Ediciones Gaviota, de aquí, de Norberto, de la librería Norberto González. El autor Francisco Cabanillas, que se encuentra disponible en las librerías Norberto González en las distintas que tienen. Así que seguimos ahora con el libro del compañero Pablo Luis Crespo Vargas, titulado La Inquisición Española y la Superstición en el Caribe Hispano hasta 1632. Y antes de entrar a la parte metodológica, que veo que también la viste como la vi yo leyendo el libro, pero me parece interesante esto de documentar algo que parece de más allá, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, pero que es fundacional para entender por qué hay 78 municipios y cada municipio en la plaza central tiene una iglesia católica. Y esa iglesia católica, que representa en la visión, en lo que llamaban los teóricos de la década del 70, en el Washington, aquel que es el sentido de lo común, del entendido común con el cual se hacía una vida culturalmente diaria, es decir, la materialidad. Así que la Inquisición de ese siglo XV y XVI
17, pero en Puerto Rico 16 y 17, ¿cómo nos va modificando como país? ¿Cómo nos va haciendo como país? Bueno, el punto es que ellos establecen unas reglas sociales, pero esas reglas sociales están enmarcadas también en lo que quiere la corona, ¿verdad? Porque ellos no querían unos súbditos rebeldes, y ahí está el problema. O sea, el problema para los que somos rebeldes. O sea, a ti te hubiesen quemado, Daniel, a mí también. Cuando venga la revolución, el primero fusilado soy yo, siempre lo he dicho. Pues, la idea era esa, ¿verdad? Ellos mantener una sociedad bajo control, completo control. Y por eso es que vemos que la sociedad castellana, eventualmente española, es una bien estructurada. Y mencionaste la iglesia, la plaza central, la alcaldía al lado o de frente, dependiendo, ¿verdad?, el lugar. Y ahí están los dos poderes que regían esa sociedad, Estado e Iglesia. Y si usted picaba fuera del hoyo, como dicen por ahí, ¿verdad?, picar fuera del hoyo puede ser que usted tenga una creencia subversiva, que usted tenga una creencia, usted en vez de ser católico sea protestante, usted tenga un imaginario distinto, usted llegó, es descendiente de los africanos y va a tener unas ideas religiosas distintas, pues ya usted está picando fuera del hoyo y usted está fuera de la sociedad, porque eso no era lo que ellos querían. Entonces, alguien iba a estar pendiente. Me decía una persona, un conocido, no, pero todo el mundo odiaba la Inquisición. No, la gente, eso era como el circo romano. O sea, la gente iba al circo romano a disfrutar una matanza. Pues la población hacía lo mismo. Claro, el día que te señalaban y te enviaban al tribunal, ahí la cosa cambia. Pero es ese día. Antes de eso, tu mentalidad era, vamos a divertirnos. Hoy día tenemos las redes sociales. En aquel momento el lugar de las redes sociales era la plaza pública. Por eso que en Cartagena de Indias, cuando se hacían los autos de fe es la culminación de una serie de procesos donde llevan a los acusados y los presentan a toda la población de forma humillante. Y si se da el caso, acá en el Caribe no se daba mucho, pero en la península sí, de que alguien terminaba en la hoguera, pues en la plaza pública era que se establecía la hoguera y se quemaba la persona. Y lo que pasa es que la conversación tuya tiene tantos referentes importantes. Vuelvo a Ridley Scott, no ya en la película Blade Runner, que tiene 6 versiones, antes de que hicieran la versión 2049, que es la que salió el año pasado, ya no dirigida por él, pero producida por él. Sí. Pero Ridley Scott tiene otra película muy reciente que fue muy mal tratada, porque es una película extraordinaria que versa sobre esto, que se llama The Last Duel. No sé si la has visto, tienes que verla, que es extraordinaria, sobre 1383 en Francia, en Normandía, sobre un hombre cuya dignidad ha sido violada porque su mujer fue agredida sexualmente por otro hombre que lo hacía para tomar control sobre su patrimonio. Y entra en todo un debate de cómo se resuelve eso. Se resuelve por un tipo de intervención católica, porque es un derecho natural que aplica ahí, donde el bienestar del hombre lo determina Dios. Si usted dice la verdad, sobrevive en el duelo. Si usted dice la mentira, no hay problema que creer, y lo sacrificamos a usted y a su esposa, por los dos son mentirosos. Así que es una película a verla, es muy interesante esa película, pero trabaja con lo que es la representación pública del castigo, que eso entonces está muy documentado por Foucault en su trabajo Vigilar y Castigar, que es un trabajo sumamente esencial, que hay que conocerlo, y dentro de esa conversación entonces Foucault nos planteaba cómo el acto público del castigo era siempre un acto manifiesto de aterrorizar a todo el mundo, porque lo que estaba en juego es que usted había violado la buena voluntad de Dios, y como usted había violentado la buena voluntad de Dios, había que castigarlo de forma pública para que todo el mundo lo viera. ¿Y cuál era la consecuencia de violentar la palabra del Señor? Uno de las maravillas de esa película es que te presenta la historia en 3 puntos de vista, que si uno hace el análisis son completamente distintos. Digo, se parecen, tienen sus variaciones, pero son distintos el punto de vista de los dos personajes que se van a duelo y el punto de vista de la mujer. Y ese aspecto me llamó mucho la atención,
porque nuestra sociedad del siglo XXI se enmarca mucho en lo que hace el cine y crea su imaginario en el cine. Y no es hasta ahora que vemos producciones de ese tipo donde te dicen, no, es que no hay una verdad absoluta. ¿Sabes? Quizás hubo al final un desenlace, pero aquí estamos viendo 3 puntos de vista de un mismo hecho. Y al final está en uno decidir en qué lado se va. Claro. Estamos hablando de la película de Last Duel, que no es estrictamente sobre la Inquisición, es un periodo anterior, tú me corriges en términos de la... Estaba la Inquisición ya está desde 1200, pero no es la Inquisición que conocemos, claro, aquí en porque Italia. También tú destacas eso, que no hubo una sola Inquisición. Hubo varias. Y no hubo un solo código de intervención, sino hubo varios que eran hasta regionales. Entonces, en esa conversación, ojo, señor o señora que nos está escuchando, si usted escucha voces, si usted ve muchas apariciones y que no son muy cristianas, tenga cuidado porque lo pueden llevar a un tribunal de Inquisición. Pero nos pregunta la poeta nacional Iris Miranda, saludos Iris, que cuántos tribunales de Inquisición hubo en Puerto Rico y de qué periodo a qué periodo. Bueno, en Puerto Rico se supone que, digo se supone, pero no es la realidad. En Puerto Rico se supone que en 1519 el obispo Alonso Manso llegó como encargado de la Inquisición, del Tribunal de la Inquisición en las Indias. Ajá. Pero en 1598 hay un caso documentado del obispo Ramos, que está allí en el libro, donde él vino y capturó a unas mujeres que él decía que practicaban brujería. Ellas eran unas esclavas, ellas simplemente estaban haciendo su culto y fueron capturadas, y para él eso fue un hecho mayor. Bueno, claro, para la sociedad de ese momento iba a ser un hecho mayor porque no estaban acostumbrados. Y este obispo Ramos luego le escribe al rey de que él usó los poderes inquisitoriales para quemar a estas 3 personas, a estas 3 mujeres esclavizadas. Ahora bien, en el análisis que yo hago, yo lo que explico es que el obispo Ramos no pertenecía a la Inquisición española, pero utilizó los poderes de la Inquisición episcopal. O sea, cada obispo tenía o tiene, yo no sé si esa facultad la derogaron o no, tenía el poder de crear un tribunal para asegurar la pureza de fe en los territorios de su diócesis. Bien, lo que pasa es que yo tengo una diferencia. Iris, escucha lo que estamos diciendo, que son diálogos, no es una presentación de un libro, son diálogos con los autores, porque históricamente ya había sesionado un tribunal de Inquisición, que no lo veo, por lo menos me gustaría que lo comentara. El primer tribunal de Inquisición que está documentado en la obra de Jalil Galeb Sotbadillo, de Jalil, sobre la pena de muerte en Puerto Rico, es cuando entra en 1511, 12 o 14 un tribunal y ejecuta a todo un pelotón español de soldados porque habían estado en el peor crimen, que era la contranatura, en el sexo de contranatura. Y yo me gustaría que hablaras de eso, que eso fue muy al principio, razón por la cual se prolifera la prostitución en esta parte del país, del mundo, porque era la forma de satisfacer las necesidades de los soldados. Y segundo, que un dato que los historiadores, Aida Mendoza, escuchan, ¿no?, que es la llegada de la mujer como forma natural, es decir, como pasajera, que ya nuestra amiga María Samparí lo pone en el libro de Fátima Moni en el siglo anterior, pero es la idea de cuando empezaron a llegar las mujeres de forma rutinaria a hacer familia, y eso es una documentación porque los hábitos del colonizador empezaron a cambiar ahí. Pero ese tribunal de Inquisición contra el peor de los crímenes, el de contranatura, que es el que nos modifica hasta hace apenas 8 años atrás que se legaliza el matrimonio gay en Puerto Rico, es muy producto no del Imperio Americano, sino del Imperio Español. Sí, en ese caso, ese fue un tribunal inquisitorial diocesano, no fue el tribunal que crearon los reyes católicos, porque tenía otra visión. Y cuando yo en ese primer capítulo yo hablo de inquisición o inquisiciones, porque existe esa percepción de que todas las inquisiciones tenían el mismo fin, y eso no es completamente cierto. O sea, en otras palabras, es falso. Y doy un ejemplo bien conocido: Juana de Arco. A Juana de Arco la quemó un tribunal inquisitorial, el de Borgoña,
pero 25 años después, la Iglesia Católica le empieza el proceso de canonización. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? La explicación está en que todas estas inquisiciones tenían un fin político, más que religioso. Y esa es una de las hipótesis que presento y doy varios ejemplos de cómo sostengo esa hipótesis y cómo la valido. Aquí el problema no son las religiones, aquí el problema somos nosotros como seres humanos, que cuando adquirimos el poder nos cegamos y nos olvidamos de que hay otras personas que necesitan de nosotros, o que por lo menos necesitan que nosotros los ayudemos a que ellos puedan progresar, y que nos olvidamos de esas personas. Y vea lo que pasa con el gobierno, vea lo que está pasando en Estados Unidos con esto, con este imaginario de que las almas son más importantes que los niños. Claro, si el niño no ha nacido le dan importancia, pero luego que nace, ay, olvídate, no vamos a probarle la leche en polvo, que ahora mismo hay una escasez. O sea, ¿cómo tú puedes explicar eso? Como lógicamente no tiene explicación. Igual pasa con la Inquisición. Aquí vemos una gente que adquiere poder, busca de alguna forma utilizar ese poder para su beneficio, y dentro de esa forma dijeron, vamos a utilizar a la Iglesia para nuestro beneficio y en contra de estos grupos marginados. Y lo que pasa es que has enfatizado 2 veces en esa tesis, que es muy interesante. Escucha, no me pelees, escucha lo que voy a decir. Y esa tesis parte de la premisa de que entre 2 males, el mal más benévolo era la Iglesia, pero el mal más opresor era el Estado, que utilizaba la Iglesia. Y eso, Félix, escucha, porque este muchacho que ustedes se reclaman ser mentor y mentoreado, ¿verdad? Este muchacho está diciendo algo que me cambia la historia. Entonces, ¿quién es el gestor de la colonización? ¿El Estado inexistente de algo que eventualmente se llama España, o una Iglesia católica que ya se había consolidado desde el siglo I, y desde el siglo I, es decir, después del año 0 en Jerusalén, y se consolida y tiene entonces un sentido de utilizar a un navegante y un barco, y los trae aquí, y de repente llegan con la espada, con la pólvora y con la cruz? Entonces tú lo que me estás diciendo es que se cambiaron los roles, sí, y donde el Estado emergente del territorio ibérico, eventualmente llamado España, asume la Iglesia como una forma no solo de colonización y civilización, sino de dominación, y esa forma de dominación utiliza los instrumentos existentes, sí, incluyendo la Inquisición, para domesticarnos. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Básicamente, 1526, Carlos V le dijo a sus tropas, o mandó, ¿verdad? No fue él directamente, pero permitió que sus tropas saquearan Roma. ¿Cómo tú me explicas eso? Y el Papa huyendo. ¿Cómo se podría explicar los antipapas? Tenemos un Papa en Francia y uno en Roma. Todas eran cuestiones políticas, era el juego de poder. O sea, claro, la gente que no podía analizar esto porque no tenía la educación, lo que por ahí podemos llamar los seguidores, los súbditos, en este caso, pues ellos simplemente iban a seguir al que estuviese en el poder. ¿Por qué? Porque si se iban a encontrar de esa persona, o iban a terminar en una hoguera, como pasaba mucho en la Edad Media, o iba a terminar como esclavo, que es otro punto. En el caso de América, mucha gente me pregunta, pero ¿por qué los tribunales de América, en lo que se ha estudiado, no presentan mucha quema de personas? Y es por eso, o sea, los tribunales en América como que estaban alejados, y ellos decían, no, nosotros vamos a pasarla un poco mejor que allá. Pero no porque ellos querían pasarla mejor, sino por la misma idiosincrasia que había acá en América. Tú sabes, estamos alejados del poder central, y al mantenernos alejados, pues preferimos coger las cosas un poco distintas a lo que está pasando. Yo me enfatizo en hechicería y brujería, y de hecho no, por lo menos en Cartagena de Indias no hubo ninguna procesada que fuera enviada a la hoguera. De hecho, se da uno de los fenómenos que luego va a ayudar a ese cambio de mentalidad. Tenemos el caso de Ana de Mena, que es puertorriqueña, una puertorriqueña que la habíamos mencionado, había viajado a La Habana, y luego en La Habana se hace maestra de hechicera, maestra de bruja,
porque aparentemente tenía unas destrezas mucho más desarrolladas que otras mujeres. La Habana era un centro, no solamente era un centro de transbordo donde paraba la flota española, también era un centro de comercial de gran escala. Y al ser un centro comercial de gran escala, ahí había prostitución, había artes mágicas, y eran lugares donde usted, si estaba en uno de estos negocios, iba a generar ingresos. Pero volvamos a un principio. Okay. El periodo, 1519, 1632, Sí. un antes y después. Y en esa consideración, lo que tú estás documentando, que es interesante, si van por el capítulo 1, él va fragmentando cuál es el alcance de su investigación. Y esto es importante porque podemos hablar de la Inquisición en términos generales, lo que pasa es que un historiador que asume una narrativa dice, me voy a concentrar solo en esto. Un periodo. Con ese periodo, entonces vamos descubriendo lo formativo de esas intervenciones en la consolidación del Estado español en este territorio llamado España, llamado Puerto Rico, perdón, como a su vez en una ideología de exportación que hacían desde lo que fuera la península ibérica. Ahora bien, dentro de eso, entonces, ¿quiénes eran los sujetos de control? Porque esa palabra es interesante, porque los sujetos de control, volviendo a compañera que haces mención, Sí. a esta hechicera puertorriqueña, Ver, el sujeto de control era el hombre esclavizado, el sujeto de control era el cimarrón escapado, el sujeto de control era el intermediario criollo que cumplió una función, o el español residente aquí, que le llamaban a eso a los peninsulares, o eventualmente le llamaron peninsulares. Yo no creo que en ese momento se le llamaba así. Y entonces uno está pensando cuál es el sujeto que se está formando, porque podríamos pensar que en un país que hasta el siglo XIX, 1800, la mitad de la población era blanca y la otra mitad era negra, pues el sujeto negro esclavizado o en cualquier forma anárquico, es decir, contra el Estado, sí. pues no era sujeto de control, era sujeto de exclusión. Así que explícanos esa. Sí, ahí bueno, no estoy muy de acuerdo en que la mitad era blanca y la mitad era 1800 Yo el creo, último censo decía eso, sí, 186 blancos y 186.000 sí, negros. sí, Después pero, cambia. No, yo sé y sé de lo que dice el dato, pero el censo del 2000 decía que el 78% era blanco y de repente bajamos a un 15%. Sí. Es otra de las cosas que debemos explicar como historiadores, sociólogos, estudiosos del tema, ¿verdad? Están cucando a otro campamento aquí, están cucando sí. adelante. Pero mira, el puertorriqueño, ya que vamos a hablar directamente del puertorriqueño, el puertorriqueño se va formando con unas características especiales. Aquí, el que vivía en San Juan, el que vivía aquí en San Juan, estamos en San Juan, aunque estamos en Río Piedras en realidad, los que vivían en el viejo San Juan estaban bajo el control del Estado y la Iglesia, pero el que vivía fuera de las murallas no vivía bajo ese control. Esa persona tenía unas libertades un poco más elevadas, aparte de que aquí llegaba, vamos a hablar del control religioso, aquí llegaba un obispo nuevo y una de las primeras cosas que hacía era cogía a los curas, váyanse para el monte y empiecen a bautizar y a casar personas. Esas personas que vivían en el campo, ¿cuánto tiempo llevaban sin casarse, sin recibir los sacramentos? Bueno, pero ya tú sabes que en el siglo XIX hay dos cosas: el trabajo que hizo el prócer Fernando Picó en Volver a Caimito, que documenta eso. La iglesia de Río Piedras llegaba, por decir algo, a 4 leguas, pero más allá empezaba Caimito, donde era la tierra de la libertad, y en Caimito la gente blanca y negra vivían. Y en Caimito la gente tenía otro tipo de actividades culturales que no estaban bajo la lógica de la iglesia. Pero segundo, el famoso registro. Imagínate en el centro de la isla. Pero lo otro es el trabajo, el famoso registro de vagos y amancebados de 1826, creo, que lo que estaba documentando es cuánta gente vivía. Porque de las cosas interesantes de la Iglesia Católica, y tú lo debes saber, que es que en el 1590 se estableció que toda la gente que viviera en pareja tenía que estar casada. Sí. Y el matrimonio es una institución obligatoria en Puerto Rico por la Iglesia Católica.
Pero bueno, este punto que me traes ahora, déjame cambiar ahora para que los historiadores cojan lucha contigo. Félix, atención, Miranda también, pero Iris Mendoza, Aida Mendoza, atención. Es que hay un planteamiento que tú haces que a mí me preocupó todo, mucho, porque me di cuenta al saque, cómo tú me hablas de España en el 1600 o en el 1500, cuando eso ni existía. Eso es una provocación de historiador. Pero segundo, que esto me está provocando con demasiados trabajos. ¿Cómo yo narro el siglo XVI? Porque, Nancy Santiago, vi lo que escribiste, que te lo publicamos en el Post Antillano, porque en el siglo XVI, siglo XVII, la construcción del imaginario social se hizo a partir de lo existente en ese momento. Pero en el siglo XXI donde yo estoy, cuando lo interpreto, yo lo que hago es llevar todas mis herramientas a hablar del siglo XVI como si yo estuviera allí. Por lo tanto, 4 leguas, por decir algo, de Río Piedras a Caimito, eran, me lo invento, 1 semana de caminata o 3 días de caminata. Es que tú no llegabas en 7 minutos allá. Y lo que pasaba en el camino, si habían culebras, si habían mangostas, si habían bandidos, todas esas cosas. Si llovió, está bien, si había comida, si no había, si había agua potable o no. Entonces, yo veo esas dos cosas en tu narrativa. Uno, que me introduces en el siglo XVI a España. Y yo creo que fue una provocación y veo que lo aceptaste porque lo vi. Pero segundo, cómo contar la historia. Porque la cuenta un hombre del siglo XXI, altamente educado, que tiene demasiados referentes para interpretar un momento que era mucho más sencillo. Y eso, hay saludos Irán, en la nueva novela de Irán Lozada, el querido escritor nacional puertorriqueño, El espía de Betance, hay un planteamiento que yo hago, pero veo que yo soy el que estoy mal, ustedes están bien, es que yo no puedo dejar de hablar en el siglo XXI, en el siglo XIX, ni en el siglo XVI. Y esas dos consideraciones me gustaría por algo que te voy a preguntar ahorita. Así que explícanos eso, como ahora en metodología de historiador. Sí, eso es algo que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Nosotros estamos en el siglo XXI, nuestra mentalidad del siglo XXI, finales del 20 al 21, quizás este día todavía tenemos la mentalidad de finales del 20 y se la puedo comprar. Pero la realidad histórica, yo no estuve allí. Yo simplemente estoy haciendo un análisis y estoy presentando una visión de lo que yo pienso que pasó. Puedo estar equivocado y eso siempre lo he dicho. Yo puedo estar equivocado en mi análisis, yo puedo estar equivocado en la percepción que yo tengo de ese tiempo y quizás otra persona esté mucho mejor, más acertada que yo. Pero siempre pienso, yo no estuve allí. Yo simplemente estoy haciendo un análisis con las fuentes que tengo. Por eso, mientras algunas personas dicen que la historia, hablan de una verdadera historia, yo hablo de que hay que repensar esa historia, porque cada década, cada generación tiene unos problemas distintos. Ahora mismo tenemos la situación de los afrodescendientes y el discrimen que hay, pero en la década de los 50 no se hablaba de eso, simplemente se discriminaba y ya, eso era normal. Hoy lo tenemos en nuestra conciencia y por eso en este libro yo hablo de la mujer negra que utilizaba la hechicería y la brujería como una forma de vida. Versus, quizás en otra época alguien hablaría de esa mujer negra, hechicera o bruja, como cosa del diablo. Quizás esa persona esté bien, quizás esté bien. Yo no sé, o sea, es la forma en cómo lo vemos. Y tu planteamiento es bien válido, ¿sabes? Nosotros estamos viendo el pasado desde un punto de vista, claro, tratamos de ser objetivos, pero cuando en realidad lo somos. No lo somos, pero es que es un debate profundo de la historiografía, y ahora que estamos viendo este boom sobre historia y repensar la historia del pasado, que yo creo que nuestro amigo común Félix Cruz Jusino no solo es premio nacional en todas las categorías del año 2021 con su libro de Benecel López Ruyol y la construcción del hombre negro puertorriqueño, sino es interesante aquí plantearnos cómo fue el siglo XIX, porque hasta ahora, a conveniencia de alguien, ser negro es estar esclavizado en el siglo XIX y no tener capacidad de nada. Es un pensamiento sumamente colonial de conquistador.
pero el libro de Félix comenta una cosa, el libro de la compañera Vilna Pizarro, Las huellas del negro, es un libro extraordinario, lo estoy acabando en estos días, que me documenta todas las iniciativas microeconómicas de las poblaciones negras libertas subcontratando a negros esclavizados, que es otra parte interesante, para hacer trabajo en la ciudad amurallada, que era donde, en la ciudad extramuro, por llamarlo algo, y dentro de esa conversación tú estás viendo que había un país muy significativo. Lo que pasa, y ahora volvemos a la Inquisición, que es la pregunta inicial que te había hecho, la Inquisición me colonizó sobre la gente que estaban bajo su jurisdicción. Pero la gente fuera de esa jurisdicción crearon otro país. Yo siempre digo, me gustaría ver tu opinión sobre esto, que Puerto Rico es un país altamente anárquico. A mí me encanta, porque aquí nadie cree en el Estado. Como es colonial, no vale la pena. Y como Washington no está aquí, tampoco vale la pena. Y tú dices, pero chicos, vamos a pararnos en el semáforo. Vamos a pararnos porque nos conviene a los dos pararnos en el semáforo que está rojo. No, que va, no respeta la ley, síguelo por ahí abajo. Pero tiene que ver mucho con el múltiple país. No solo era una inquisición, sino eran múltiples inquisiciones. Y no todas correspondió a toda la población o influenció a toda la población. Así que como historiador, yo quisiera saber si esa génesis de control social por la iglesia, influenciado por el Estado, a los que se quedaron fuera, cómo crecieron, cómo se desarrollaron. Porque cuando uno ve todas las cosas que pasan aquí, ayer cogieron un muchacho ahí, que es el gatillero peor de San Juan, no sé si lo viste en las noticias. Y ese gatillero pues tenía un montón de asesinatos, andaba súper organizado con una mochila, con todos los equipos para sobrevivir un tiroteo en Ucrania, ¿entiendes? Sobrevivía. Pero tú dices, pero ese muchacho, ¿dónde ha estado toda su vida? Está fugado hace tiempo, andaba una vida normal, en un carro robado con su pareja, esto y lo otro, pero con $1,500, con una pistola y con 800 balas. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el proyecto del país? ¿Cómo le fue a los que se quedaron fuera de los muros de San Juan, a los que se quedaron fuera de la Inquisición? ¿Qué tipo de cristianismo siguieron eso? Lo que conocemos hoy como la religiosidad popular, la que salen los santeros, y no hablo de santeros, sino los creadores, los talladores, los artesanos. El paganismo, la iglesia pagana. Tienes que decir, ¿qué quieres decir con ese suspiro? Hizo un bache, pero no fui yo, hizo un bache. Porque es que la iglesia oficial va a estar en contra de eso. Claro. Porque ellos no lo van a aceptar, porque claro, le estás quitando el monopolio. Y aquí cuando tenemos instituciones, hablaste de la palabra anarquismo, me encanta, porque anarquismo anarquismo no es como quiere el gobierno decir por ahí, que son los pelús, los que tiran piedras, los que protestan. No, eso no es anarquismo. Anarquismo, llegar a una sociedad donde anarquista es una sociedad donde yo sepa cuáles son mis límites y respete los tuyos, y lo mismo tú hagas conmigo, y entonces no tenemos ningún conflicto. Y como no, claro, esto es idealista, como no tenemos conflicto, no necesitamos una entidad superior, el gobierno o la iglesia, que nos ponga reglas para mantener esa paz y armonía. Al momento que el ser humano pueda llegar a un entendimiento, paz y armonía entre nosotros, sin tener la intervención de un ente por encima, ya no necesitamos gobierno. Punto, se acabó. La iglesia en aquel tiempo, hoy día, el Estado en aquel tiempo, hoy día, tenían que establecer controles sociales. Bueno, podemos decir, quizá usted diga, sí, había que establecerlo porque la gente son unos salvajes, esos que están fuera de las 4 leguas son unos salvajes, y por culpa de ellos tenemos que establecer esos controles. Pero si hacemos un análisis profundo, lo necesitaban. Esa gente que vivía más allá de Caimito necesitaba el poder del Estado para sobrevivir, necesitaban el poder de la iglesia para sobrevivir. Se juntaban, convivían, no necesitaban los sacramentos, no necesitaban ir a las murallas a pedir un permiso, ellos simplemente fluían con la vida. Eso es interesante lo que estás diciendo ahora, porque el agency, lo que en teoría se llama el agency, que es la capacidad de autogestión del sujeto individual, sujeto colectivo, habría que verlo. Ahorita pasaron allí por las oficinas del Pozo Antillano una pareja que me encantaron de artistas jóvenes, música clásica ella, producción musical él. Nos ponemos a hablar y entonces tú te das cuenta de que
no han podido, porque no somos muerto suficiente gente en la sinfónica para que la persona que tiene un instrumento muy especializado pueda asumirlo. Y él produce cosas, pero no son a lo mejor los que le da, así que tienen que trabajar en alguna tienda, Sí. es lo que me comparten, pero buscan creatividad en los días del domingo en la iglesia, donde hacer unos performances ahí, estudios. Y yo me quedo pensando así, el país de los invisibles, ¿está bien? Y el país de los invisibles es un montón de gente que existen, que están produciendo culturalmente tantas respuestas concretas que en alguna medida resisten a las grandes empresas norteamericanas o internacionales que nos controlan, responden o resisten a la posición del Estado criollo, del Estado municipal, que tendríamos que ver en esas formas de dominación a la campechana, Sí. de los municipios donde son unos déspotas a veces, y a veces son muy democráticos, y también la presencia de los federales en Puerto Rico, que en esa sociología de la interacción no vemos. Pero la gente opera fuera de los márgenes más que dentro de los márgenes, y entonces dentro de eso uno le pone atención a esto de decir cómo se va documentando esa historia. Así que yo creo que el trabajo de los historiadores e historiadoras más contemporáneos, con los que yo jangueo en estos días, Félix Cruz, con Pablo Luis, con Caldera, con Aida Rivera, Mendoza Rivera, con Nancy Santiago, con Carmen Rosado, con la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, con Ebenezer López Rullol, son gente que van documentando otra forma del país en una relación mucho más horizontal que vertical. Sí. Yo reconozco y respeto el trabajo histórico de gente como Serep, pero eso era cuando los perros se amarraban de otra forma. Claro. Ahora se amarran de otra forma y hay muchos perros y perras y hay mucha gente aquí, pero podemos contar la historia de múltiples voces. Y ese es el debate que yo diría que a partir del libro, creo que el 2007, los puertorriqueños, los intelectuales negros del siglo XIX en Puerto Rico, de Roberto Ramos Perea, que abrió una puerta muy importante. Podemos diferir en cosas, pero tengo que reconocer que ese libro es bien valioso, como lo hizo Zenón en el 76, con el libro Narciso descubre su trasero, que en el 2007, cuando se dice, es que había un montón de intelectuales negros en el siglo XIX que nadie había destacado, Eleuterio Delque, Miguel Alonso, entre otros, pues yo te digo, pues vamos a estudiarlo. Ahora con el libro de Clara Román, Odio, sobre el espiritismo, descubro que a principios del siglo esto estaba cundido de mujeres escritoras intelectuales, que la figura histórica de José de Diego, que yo lo reconozco y lo puedo venir a una cosa, pero me las cubre. Así que ese rol de visibilizar lo invisible, porque creo que la próxima edición bajo el mismo título, Inquisición de Español y Super, y entonces sería cómo sobrevivió fulano que se escapó al Tribunal de Inquisición. Cuéntanos, ¿ese proyecto viene por ahí? Bueno, lo vamos a pensar, pero el caso de Clara es un buen ejemplo. Hasta que llegara la publicación de Clara, siempre se hablaba de los espiritistas varones. Y aquí no había mujeres espiritistas, claro. según la historiografía. Claro, Geraldo las menciona, qué sé yo, pero la mayoría de la historiografía, el 98%, excluía a las mujeres. Tiene que venir Clara a traer este estudio, que lo está haciendo desde la patria extendida, o lo que algunos llaman la diáspora. Yo prefiero patria extendida. Yo también, me parece muy bien. La diáspora la inventó Muñoz y su equipo de trabajo, pero seguimos. Aunque podemos decir diáspora para que alguno que otro se moleste por ahí. Porque están los molestos con esa palabra. Sigue. Ya nos van a hacer. No, Ramón Eddy, estamos bien, estamos en el margen, porque Clara es de San Sebastián y Radio Raíces también es de San Sebastián, y Ramón Eddy Colón Prades es de San Sebastián. Los pepiñanos, ojo, que el grito fue en Lares, pero la revolución fue en San Sebastián, que eso es un tema que tenemos que discutir en algún momento dado. Los que tomaron la plaza por 4 días fue en San Sebastián, en Lares fue un conato, pero la revolución de verdad fue en el otro lado, y la creación de un estado paralelo fue en San Sebastián, que duró 4 días, pero que duró algo. Ibas diciendo entonces del libro de Clara. Es un hito, ¿verdad? Y es un buen ejemplo de cómo la nueva generación de historiadores está buscando unos temas que se habían olvidado por completo. O la palabra olvidado quizás esté mal dicha. O sea, obviamente se habían desechado, nadie los quería ver, por la razón que fuese. Pero hoy tenemos otro tipo de historiador que está buscando temas que, como mencionaste al principio,
tienen una importancia actual con lo que está pasando en el Puerto Rico del siglo XXI, y temas que van dirigidos a entender por qué somos como somos. Bien, nos encontramos aquí en el programa El Club de Lectores con el maestro Pablo Luis Crespo Valga, videógrafo, historiador, maestro de escuela y gestor cultural, y autor del libro La Inquisición Española y las supersticiones del Caribe hispano hasta el 1632. Un trabajo que recomiendo para entender lo lindo que fue la Iglesia Católica persiguiéndonos. Los primeros perseguidores fueron la Iglesia Católica, pero manipulado por el Estado colonial español en Puerto Rico, lo cual nos hace pensar. Le damos las gracias a las personas que nos han apoyado aquí, y dentro de esa conversación al compañero Francisco Cabanilla por el libro Espina que esputa libertad, Ensayos 2020, que se encuentra disponible en la librería Norberto González Mágica, con Pasillo del Sur Editores y pasillodelsur@gmail.com, y al 787-727-4845. Nuevamente le damos las gracias a Alberto Núñez, que nos está escuchando, por el libro de Cherezada Project y otras muertes pasajeras, cuentos y microcuentos, que se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería Candil, librería Mágica, de Poets Passage y en la librería El Laberinto. También nuevamente a la vía pesquera de Herrera, del puerto de Boca Herrera en Loíza, y a su amigo gestor cultural Eddie Rivera, Eddie Loíza, y a su familia que atienden allí. Pueden pasar un buen domingo allí con su restaurante, que incluye marisco fresco en la pescadería, y conjunta y actividades culturales los sábados y domingos, que varían entre clases de bomba, toque de tambores, tardes de bohemia y diversidad de artesanos. También puede ver un atardecer allí en la barrita que ellos tienen, y lo pasa súper. Y le damos gracias también al artista plástico Pablo Marcano, patriota, artista plástico, creador de un libro extraordinario sobre las cárceles. ¿Tú te acuerdas de ese libro? Se me escapa el nombre. Producción, ¿cuál es el libro del nombre del libro de Pablo Marcano, que habrá escrito en el 1986-87, cuando cumplió una condena por un acto de anarquismo revolucionario, porque fue una expresión artística que hizo, pero lo metieron preso. Wow. Y dentro de esa conversación, hoy uno de los artistas plásticos más cotizados de Puerto Rico. Gracias, Pablo, por apoyarnos. Gracias 2 veces por apoyarnos a esto. Así que en los minutos que nos quedan, ¿para dónde vamos ahora como historiador? ¿Qué vamos a estar investigando ahora? ¿Cuál es el tema que te interesa? Seguimos con brujería y hechicería, y varios proyectos que le cantas al gran combo, brujería, ¿verdad? Ah, esa es buena. Hay varios proyectos que están sobre la mesa sobre brujería y hechicería. También tengo unos trabajitos comenzados sobre historia militar del siglo XVI, específicamente el conflicto entre Inglaterra y España, porque es otro tema que también estoy viendo que necesita que busquemos una nueva visión de lo que estaba pasando. Bien, esa pregunta te la hago ahora como historiador. Sí. La gente cree que Colón llegó en el 1493 y me tengo que quedar toda la vida justificando eso. Las historiadoras y los historiadores vuelven al hecho histórico y dicen, ojo, hay una modificación, ojo, fue otra forma. Y eso con el libro de Félix Cruz y el libro de Vilma Pizarro se plantea muy válidamente. Sí. El siglo XIX se puede explicar de otra forma. Sí. ¿Crees tú que eso es un activismo político o social de los historiadores? Seguir reescribiendo la historia, que no eso es revisionismo, que es otra cosa. No es revisionismo, es otra cosa. Sí, porque en el fondo somos seres políticos. Quizás la intención, claro, la intención no es cambiar la historia, la intención es darle un nuevo análisis, una nueva reflexión. Y en ese punto que mencionaste de Colón, yo estoy con Pancho Moscoso. Él dice que no fue Colón, fue uno de los Pinzón en el 1493, pero él, creo, si no me equivoco, el 6 o 7 de enero, cuando se le escapó a Cristóbal en el primer viaje, y en su escapada llega a Boriken, que era como se llamaba. Bueno, pues habría que pensar eso nuevamente, y dentro de esa conversación plantearnos que la historia puede cambiar. Sí. Nuevamente le damos las gracias a nuestros auspiciadores y nuevamente al compañero Pablo Marcano por
por contribuirnos con sus generosos donativos para que este programa pase. Le damos las gracias a Adrián Ciaca Pérez en los controles en San Juan, a Robertito Rivera en los controles en Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, a Alejandra Ortiz Arraiz en la producción general y al compañero Ramón Edwin Colón Prat por permitir que esto pase a través de sus emisoras Radio Raíces. Mi nombre es Daniel Nina, hemos tenido aquí un placer hoy con el compañero Pablo Luis Crespo Valga, a quien lo tenemos pegado en distintas programaciones, incluyendo sustituyéndome a mí. El lunes pasado en el programa Cultura 7D lo hizo muy bien, gracias, muy agradecido. Y para nosotros es seguir desarrollando todo este proyecto del Pozo Antillano y expandiéndolo de forma consolidada con todos los recursos nacionales que tenemos en Puerto Rico, que somos un montón. Será hasta el próximo lunes, aquí en unos días, donde estaremos en el programa Cultura 7D, como todos los lunes, transmitiendo el quehacer cultural, que de paso también compite con él, porque ellos inventaron otro que se llama Cultural PR, el cual está muy bueno. Será hasta entonces, muchas gracias, gracias Pablo por estar con nosotros y a toda la gente que nos ha seguido en el día de hoy. Hasta entonces.